El norte de Chile tiene un tipo de silencio que no se parece a ningún otro. En Calama, en 1995, ese silencio vivía pegado al polvo. Se metía en los patios, se acumulaba en las rendijas de las ventanas, se quedaba en la garganta después de hablar demasiado. Era un pueblo-ciudad hecho de turnos, de bocinas de camiones, de gente que aprendía a mirar el cielo sin esperar lluvia. Las hermanas Lambright conocían ese paisaje desde siempre. Valeria Lambright, 23 años, manejaba con confianza incluso cuando el ripio traicionaba las ruedas. Tenía el carácter de su padre, firme, de decisiones rápidas, como si el tiempo fuera algo que se gana o se pierde en segundos. Inés Lambright, 19, era más observadora. Parecía distraída, pero no lo era. Retenía detalles pequeños, gestos, miradas, el tono con que alguien decía una frase aparentemente inocente. Vivían con sus padres, Elena y Samuel, en una casa modesta al borde de un barrio donde los perros dormían bajo la sombra de los autos y las vecinas conversaban con la puerta entreabierta, cuidándose de no hablar más fuerte de lo necesario. Samuel trabajaba en una mina cercana. No era ingeniero ni jefe de turno. Era un hombre de faena, de manos curtidas, con la espalda marcada por años de esfuerzo. Con el tiempo, y por necesidad, había terminado metido en asuntos sindicales. No buscaba ser líder. Lo empujaron a eso. Cuando empezó a notar irregularidades, no supo callarse. Y cuando uno no sabe callarse en lugares donde todo se mueve por favores, se vuelve peligroso sin proponérselo. Esa semana de julio se había notado en la casa. Samuel llegó 2 noches seguidas con la mandíbula apretada. ¿Te pasó algo?, le preguntó Elena la primera noche, sirviéndole té. Samuel tardó demasiado en responder. Vi camiones entrar en horario que no les toca y gente que no conozco. Se frotó las manos como intentando quitarse tierra que no estaba. No me gustó. Entonces no te metas, dijo Elena, con la voz de quien ha tenido miedo toda la vida y sabe el precio de la valentía. Samuel levantó la vista, cansado. ¿Y quién se mete entonces?, contestó. Si nadie habla, nos comen vivos. Valeria escuchó desde la puerta del pasillo. No dijo nada. Inés, detrás de ella, tampoco. Solo se miraron. La mañana del viernes 14 de julio de 1995, el día amaneció claro. A mediodía, el sol parecía blanquearlo todo, como si el mundo tuviera un filtro de arena. Elena dejó una lista de compras en la mesa. Pan, leche, repuestos para un calefactor viejo, retirar unos documentos en la oficina de correo. «Vuelvan antes que oscurezca», pidió Elena, más por costumbre que por intuición. «Sí es un trámite corto, mamá», respondió Valeria, girando las llaves de la Toyota Hilux blanca de Samuel. Ese vehículo era el orgullo práctico de la familia. No era nuevo, pero era fuerte. Y en el norte, la fuerza sirve más que la estética. Inés subió con una chaqueta de mezclilla y una libreta pequeña. Siempre andaba con algo donde anotar cosas, aunque casi nunca escribiera. Era más una manía de control que una afición. «¿Y después pasamos a ver a la tía?», preguntó Inés, abrochándose el cinturón. «Si alcanzamos», dijo Valeria. «Si no, mañana». Elena las miró alejarse desde la puerta. Esa imagen, la Hilux saliendo y el polvo levantándose atrás, quedaría pegada en su memoria como una fotografía que el tiempo no desgasta. La ruta era conocida. Al inicio, asfalto. Luego, un tramo de ripio donde había que bajar la velocidad. A los lados, cerros bajos, terreno seco y algunos cercos viejos que parecían puestos ahí para marcar «esto fue de alguien alguna vez». En una bomba de benzina, un hombre las miró demasiado. No fue una mirada grosera, no fue un gesto evidente. Fue algo peor, la neutralidad de quien está tomando nota. Valeria lo notó y apuró el trámite. Inés lo notó y lo registró en su memoria. Chaqueta oscura, radio colgando en el cinturón, una cicatriz fina en la ceja. Al retomar el camino, Inés dijo: «Ese tipo,
¿Lo viste? Valeria fingió que no, pero apretó el volante. No mires para atrás, respondió. No le des importancia. Unos kilómetros después, el espejo retrovisor devolvió una imagen que no debería estar ahí. Una camioneta gris, vieja, manteniendo distancia. No era raro encontrarse con vehículos por la zona, pero tampoco era tan común en esa hora. El detalle inquietante era el ritmo. Cuando Valeria aceleraba, el otro aceleraba. Cuando frenaba para un bache, el otro frenaba. «Valeria», Inés dijo su nombre como si fuera una alarma suave. «Nos vienen siguiendo». Valeria tragó saliva y miró por el espejo, intentando no hacerlo obvio. Capaz que sea coincidencia. No lo es. No había pánico en la voz de Inés. Había certeza. Valeria tomó una decisión que parecía lógica. No ir directo al destino, sino desviarse hacia un tramo donde había movimiento de bodegas y talleres. Si el vehículo seguía, confirmaría la sospecha. Si no, se tranquilizarían. El desvío las llevó a una zona más aislada de lo que Valeria recordó. Galpones viejos, algunos perros flacos, un viento que golpeaba láminas metálicas. No había casi gente, y ahí el vehículo gris dobló también. Valeria sintió un golpe de calor en la espalda. Inés se enderezó en el asiento, como si su cuerpo quisiera hacerse más pequeño. «Vuelve al camino principal», dijo Inés. «Ya». Valeria giró, pero al girar vio algo que no esperaba. Otro vehículo, una camioneta oscura, cruzada parcialmente, obligándola a frenar. No fue un choque, fue una barrera. Dos hombres bajaron. Uno tenía chaqueta con un logo borroso, como de contratista. El otro llevaba una radio. Valeria cerró las puertas por instinto, pero el hombre de la radio golpeó el vidrio con la palma, sin fuerza, como quien no necesita imponerse. «Baja el vidrio», dijo calmado. «No queremos problemas. ¿Quiénes son ustedes?». Valeria respondió sin bajar nada. «Somos los que te están diciendo que te tranquilices», dijo el otro sonriendo sin humor. «Esto no es contigo, es con tu papá». Inés sintió que el estómago se le caía. «No sabemos de qué hablan», dijo ella intentando sonar firme. El hombre de la radio inclinó la cabeza, como si estuviera decepcionado. «Sí saben. Él habla demasiado». Y entonces, sin gritar, sin dramatismo, la situación se volvió irreversible. El hombre de la radio sacó un arma y la mostró apenas, como una credencial. «Abran. Ahora». Valeria miró a Inés. Inés miró a Valeria. Ese segundo, silencioso, fue el último segundo de sus vidas. La historia oficial diría después que se perdieron, que probablemente se fueron, que a esa edad hacen lo que quieren. Pero en ese instante, en ese camino de ripio, la verdad era brutal y simple. No había salida. La Hilux se movió de nuevo, pero ya no por decisión de Valeria. Los hombres se subieron a la camioneta gris y la obligaron a avanzar, como un rebaño llevado por perros entrenados. El sol empezó a bajar. La sombra creció. Y el desierto, indiferente, siguió igual. En la casa, Elena preparó la once. Samuel llegó de faena y preguntó por las niñas. «Salieron hace rato», dijo Elena. «Ya deberían estar aquí». Samuel miró el reloj. Sus ojos cambiaron. «¿A dónde fueron?». Elena enumeró la lista. Samuel no se sentó. Caminó por la casa, como si buscara una puerta donde antes había pared. A las 7, Valeria e Inés no habían vuelto. A las 8, Elena ya tenía el teléfono en la mano. A las 9, Samuel estaba en la comisaría. «Quiero hacer una denuncia por presunta desgracia», dijo, y su voz sonó más vieja de golpe. El carabinero de turno miró el papel, bostezó y dijo lo que la gente dice cuando no quiere hacerse cargo. «A lo mejor están con un pololo, señor. Las jóvenes a veces...». Samuel se inclinó hacia el mesón sin levantar la voz. «Mi hija maneja mi camioneta. No se pierde, no desaparece, no deja a su madre en el aire. Y si usted me vuelve a hablar como si esto fuera un capricho, me va a escuchar todo el cuartel». Esa noche se tomó la denuncia.
Al día siguiente se buscó por rutina, un patrullaje superficial, preguntas a vecinos, nada. Y entonces empezó la parte más cruel de un desaparecimiento, la espera. Elena dejó de dormir bien. Cada ruido de auto la levantaba, cada bocina, cada frenada, le hacía correr a la ventana. Samuel, en cambio, se volvió otra cosa. Se convirtió en un hombre que solo existía para buscar. Habló con trabajadores, con conocidos, con gente que no veía hacía años. Puso carteles. Fue a radios locales. En cada oficina le pedían tiempo. En cada pasillo, la gente bajaba la mirada. A la semana, una nota llegó a la casa. Una piedra envuelta en papel de cuaderno, tirada al patio. Elena la encontró y soltó un grito seco. Samuel abrió el papel. «Deje de hablar». No había firma, no hacía falta. Samuel se quedó mirando esa frase como si lo hubieran golpeado. Elena lo agarró del brazo. «Samuel, por favor». Samuel respiró hondo. Se notaba que quería prometer algo. Pero no pudo prometer silencio. No era ese tipo de hombre, y esa incapacidad, esa terquedad humana, iba a tener un precio. Porque, desde ese momento, el caso de Valeria e Inés Lambright ya no era solo un caso de personas desaparecidas. Era un mensaje. Y alguien, en alguna parte, estaba esperando que Samuel entendiera. En Calama, los casos desaparecen dos veces. Primero desaparecen las personas y después desaparecen las ganas de buscarlas. Los meses siguientes fueron una procesión de puertas cerradas. Samuel insistía y el sistema lo empujaba de vuelta. Elena envejecía sin darse cuenta. La vida se volvió una mezcla de esperanza y vergüenza, como si esperar fuera un acto ridículo ante los ojos de otros. En 1996, la prensa ya no llamaba. En 1997, los carteles se despegaron por el viento. En 1998, la gente empezó a hablar de las hermanas Lambright como se habla de un mito triste, con baja voz, con versiones contradictorias. Dicen que se las llevaron por contrabando. No, dicen que se fueron a Bolivia. No, yo escuché que Samuel estaba metido en cosas raras. Cada rumor era una manera de culparlos, porque culpar a una familia es más cómodo que enfrentar una red de poder. Samuel siguió trabajando en la mina, pero ya no era el mismo. Algunos compañeros lo apoyaban en secreto. Le pasaban datos sueltos, nombres sin apellido, horarios extraños. Otros lo evitaban. Nadie quería estar cerca del hombre marcado por una tragedia. Una tarde, un viejo conocido de Samuel, Héctor Ledesma, lo citó en un bar chico cerca del terminal. Héctor era mecánico, trabajaba arreglando camionetas de contratistas. Tenía manos negras de grasa y ojos nerviosos. «No te voy a decir esto dos veces», dijo Héctor, mirando alrededor. «Lo que pasó con tus niñas no fue un asalto. No fue casualidad». Samuel apretó el vaso. «Dime algo que no sepa». Héctor tragó saliva. «Vi tu Hilux ese día. No aquí, no en la ciudad. La vi en un camino secundario, cerca de unas faenas abandonadas. Iba con otra camioneta detrás y otra adelante». Samuel sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. «¿Quién la manejaba?». Héctor negó. «No alcancé a ver, pero escuché algo en el taller después. Un jefe dijo, ya se resolvió el tema de Lambright». Lo dijo como si fuera un trámite. Samuel se levantó medio centímetro de la silla. «¿Qué jefe?». Héctor sacudió la cabeza con desesperación. «No puedo, tengo hijos». Samuel lo miró con algo parecido a compasión y rabia. «Yo también tengo hijas», dijo Samuel, y esa frase quedó colgando como un martillo. Después de esa conversación, Samuel fue a la PDI con lo que tenía. Le prometieron revisar, le prometieron ver posibilidades, le prometieron no descartar nada. No pasó nada. Esa misma semana, Héctor apareció golpeado. No en el hospital, no con denuncia. Solo apareció con un ojo hinchado y la boca rota, y cuando Samuel lo vio, Héctor ni siquiera lo dejó hablar. «Olvida lo que te dije», murmuró Héctor. «Te lo juro por mis hijos.
Olvídalo. Samuel entendió el mensaje mejor que cualquier nota. La red no necesitaba matar para dominar, solo necesitaba asustar. A partir de entonces, Samuel empezó a registrar cosas en un cuaderno: patentes, horarios, nombres, rumores. Si no confiaba en instituciones, confiaría al menos en la memoria escrita. Elena lo observaba desde lejos. Lo veía salir de noche, lo veía volver con el rostro tenso, lo veía transformarse en un hombre que parecía vivir solo por esa búsqueda. Y lo que más le dolía era que la búsqueda también lo estaba devorando. «Te estás matando», le dijo una madrugada cuando Samuel entró con arena en los zapatos. «Ya me mataron cuando se las llevaron», respondió él. Elena se tapó la cara con las manos. No lloró. Se le había acabado el agua. En 2001, Samuel tuvo un accidente leve en la mina. Una caída, una fractura. Lo mandaron a casa por semanas. Ese encierro lo volvió peor. Revisaba el cuaderno, reordenaba papeles, llamaba a radios, mandaba cartas a Santiago. En 2003 llegó un momento que Elena temía. Samuel recibió una citación judicial por difamación y acoso a una empresa contratista. Lo estaban empujando a un rincón legal, obligándolo a gastar lo que no tenía. Era una estrategia vieja: agotar al que grita hasta que el grito se vuelva susurro. El abogado que les asignaron les habló como si todo fuera un error de escritorio. «Señor Lambright, le conviene bajar el perfil». Samuel lo miró con desprecio. «A mis hijas las borraron del mapa. ¿Qué perfil voy a bajar?» Pero con el tiempo, la economía habló. Las cuentas llegaron. La casa se volvió más silenciosa. Samuel dejó de ir a la prensa. No porque creyera en el sistema, sino porque el sistema lo estaba estrangulando. Para 2007, el caso era una carpeta vieja, guardada en un archivo que olía a humedad y a olvido. Los funcionarios nuevos lo veían como un caso antiguo. Los viejos lo veían como un caso peligroso. Elena, en cambio, seguía dejando 2 tazas a veces por costumbre enferma. A veces se sorprendía a sí misma pensando: si hoy llamaran, ¿qué diría? Y se odiaba por seguir imaginándolo. Samuel cumplió 50 y tantos con la espalda doblada, no por la mina, sino por el peso. Había dejado de hablar del tema en público, pero en su mirada seguía existiendo la misma pregunta. Y entonces, en agosto de 2007, el desierto devolvió algo, no un milagro, no justicia, solo una pieza colocada como quien deja caer una colilla encendida en un lugar seco, para que arda. Jorge Paredes no era un hombre de teorías, era un hombre de terreno. Pirquinero, buscador de vetas pequeñas, recolector de chatarra útil, la gente en Calama lo miraba con mezcla de lástima y respeto. Él hacía lo que muchos no se atrevían: meterse donde nadie quería meterse. Ese día llevaba una linterna, un casco viejo y una cuerda. Conocía una zona marcada en mapas antiguos como faena abandonada, pero para él era simplemente un lugar donde el pasado dejó restos. La tarde era fría. En el norte, el frío llega rápido cuando el sol se va. El viento golpeaba las chapas de un galpón derrumbado. Jorge caminó siguiendo una huella casi borrada, y la vio. Una camioneta metida en la boca de una mina como si la tierra la hubiera tragado a medias. Al principio, Jorge pensó en robo. Alguien escondiendo un vehículo. Pero el estado era raro. No era un escondite para recuperar después. Era un entierro. Polvo acumulado, humedad vieja, la pintura opaca como piel enferma. Se acercó y el olor lo golpeó. Plástico degradado, metal oxidado, un rastro agrio que el tiempo no pudo borrar del todo. ¡Qué mierda!, murmuró. Abrió la puerta con esfuerzo. En el asiento del copiloto, debajo de una manta podrida, encontró una pulsera de cuero con una chapita metálica. La limpió con el pulgar. Inés. Jorge sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Todo Calama lo conocía, aunque fuera en susurros. En la guantera,
Un sobre sellado con cinta aisladora. Adentro, un casete y una nota escrita con tinta corrida. 12 años son suficientes, no abran esto aquí, llévenlo a la pedí. Jorge miró hacia la oscuridad de la mina. Por un segundo escuchó un ruido mínimo, como piedra rodando. Se quedó quieto. El viento. Solo viento, se dijo. Pero el cuerpo no siempre le cree al pensamiento. No tocó más. Cerró. Salió. Volvió a su camioneta con la sensación de que alguien lo observaba desde algún lugar alto, desde alguna grieta del cerro. Esa noche, Jorge llegó a la PDI, no a Carabineros. Él no confiaba en ellos para estas cosas. Entró con el casete en una bolsa, la pulsera envuelta y la cara de quien trae una bomba sin saber cuándo explota. La inspectora Daniela Rojas estaba de turno. Tenía 30 y pocos, mirada firme y ojeras de alguien que trabaja más de lo que vive. Vio a Jorge y supo al instante que no venía por un robo común. ¿Qué pasó?, preguntó. Jorge puso la pulsera sobre la mesa. Encontré esto en una mina. Daniela la miró, leyó el nombre, y la sangre se le fue un poco de la cara. ¿Dónde la encontró? Jorge dudó. Luego dijo, no lo voy a decir aquí, en voz alta, ni aunque me apunten. Daniela lo observó un segundo. Ese tipo de miedo no se finge fácil. Bien, dijo ella, pase conmigo. En una sala más resguardada, Jorge explicó. Daniela tomó nota, pidió resguardo y llamó al fiscal de turno, Mauricio Leiva, un hombre metódico que no se enamoraba de hipótesis, pero que sabía reconocer evidencia histórica cuando la veía. Con un reproductor antiguo, pusieron el casete. Primero, respiración. Golpes, un motor lejano. Y luego la voz. Soy Inés Lambright, decía la cinta con un hilo de calma forzada. No sé qué día es. Valeria está conmigo. Nos trajeron a un lugar oscuro. Daniela apretó los labios. El fiscal se quedó inmóvil. Si alguien encuentra esto, por favor díganle a mi mamá que no fue un accidente. Nos siguieron desde la ruta. Un hombre con chaqueta de la empresa y otro con una radio. Dijeron que era por mi papá, que habla demasiado. El fiscal Leiva miró a Daniela y Daniela sintió algo concreto. Esto no era un caso viejo. Era un caso vivo porque implicaba gente viva. Hay una camioneta, una Hilux, la de mi papá. La metieron aquí. Dijeron que nadie entra, que nadie se atreve. Si alguien, por favor, no vengan solos. La cinta terminó con estática, un golpe y una frase final. La mina, la soledad. Cuando se hizo silencio, Daniela se dio cuenta de que estaba respirando muy despacio, como si tuviera miedo de hacer ruido. Leiva habló primero. Esto reabre todo y abre otras cosas. Se pasó la mano por la cara. Si esto sale, alguien va a querer apagarlo. Daniela asintió. Ya lo intuía. El primer paso fue notificar a la familia. Daniela llamó al número guardado en el archivo. Elena contestó con una voz apagada. Señora Lambright, soy la inspectora Daniela Rojas. Tenemos una pista concreta. Elena no respondió enseguida. Cuando lo hizo, fue como si hablara desde muy lejos. No me diga eso si no está segura. Daniela tragó saliva. Estoy segura. Elena soltó un sonido breve, extraño, a medio camino entre llanto y risa. 12 años, susurró. 12 años y recién ahora, esa misma noche, Daniela encontró su auto con el vidrio trasero quebrado. No robaron nada, solo dejaron un papel en el asiento. No remueva la tierra. El mensaje era claro. Habían visto el casete o habían intuido el movimiento y estaban cerca. A partir de ahí, la investigación dejó de ser solo investigación. Se volvió supervivencia. El operativo hacia Mina La Soledad se planeó como si fuera una incursión en terreno hostil, y de hecho, lo era. Daniela pidió un equipo reducido pero confiable. No podía confiar en demasiados, no en un caso donde la corrupción podía estar en cualquier nivel. Eligió a 2 detectives que conocía de antes. Soto, un hombre callado, y Paves, una mujer rápida, de instinto fino.
También pidió criminalística y resguardo. Jorge Paredes insistió en ir. «Yo la encontré», dijo. «Si alguien está mirando, ya me marcó. Prefiero estar con ustedes». Daniela quiso negarse, pero entendió la lógica. Y en el fondo, le daba rabia que un civil tuviera más coraje que ciertos funcionarios. Salieron temprano. El camino se volvió cada vez más desolado. El paisaje parecía repetir el mismo color hasta que la mente se cansaba. Al llegar, la mina era una herida oscura en el cerro. Dentro el aire era frío y húmedo. Las linternas dibujaban sombras que se movían con cada respiración. Encontraron la Hilux, donde Jorge dijo: «Criminalística trabajó en silencio». Hallaron microfibras, sangre seca, huellas parciales. Bajo una plancha suelta del piso encontraron una segunda nota: números, rutas, patentes, abreviaturas de nombres. No era un mensaje emocional, era un registro, algo operativo. Leiva lo observó, y su voz salió baja. «Esto no fue improvisado, esto fue logística. La pista llevó a contratistas, a turnos, a bodegas, a nombres que aparecían en documentos y se esfumaban en preguntas. A un ex carabinero que ahora trabajaba como seguridad privada. A un supervisor de 1995 que había ascendido demasiado rápido». Daniela buscó a Camila Araya, periodista local que en los 90 había seguido el caso como estudiante y ahora tenía contactos. Camila se reunió con Daniela en una cafetería. Afuera, el viento levantaba polvo contra los ventanales. «Te voy a decir algo feo», dijo Camila. «En 1995, muchos sabían y eligieron no saber». Daniela apretó el café. «¿Quiénes?» Camila sacó recortes viejos. Samuel Lambright denunció cosas no formalmente porque lo frenaron, pero lo dijo, y cuando alguien lo dice, se vuelve peligroso. Camila levantó la vista. «A veces no matan al que habla, castigan algo que el que habla ama. Y listo». Daniela sintió un impulso de violencia, no hacia alguien concreto, sino hacia el mecanismo. Mientras tanto, Samuel y Elena fueron citados. Daniela les reprodujo una parte de la cinta con cuidado. Elena se derrumbó sin espectáculo. Se le aflojó el cuerpo. Samuel quedó rígido, como si su alma se hubiera vuelto piedra. «Yo sabía», dijo Samuel apenas. «Yo sabía que era por mí». Elena lo miró con odio triste. «No», susurró. «No digas eso. No te lo apropies. No lo justifiques. Ellas no eran un mensaje, eran mis hijas». Samuel bajó la cabeza y ahí, por primera vez en años, lloró, no con gritos, con esa clase de llanto seco que duele más porque parece no tener fin. La investigación avanzó, pero cada paso encontraba resistencia. Documentos que no estaban, testigos que no recordaban, gente que se enfermaba justo antes de declarar. Una tarde, Daniela fue llamada por un superior. «Rojas, usted está pisando terreno pesado». El hombre no la miró directamente. «Hay gente con apellido, con conexiones. Le conviene bajar la intensidad». Daniela sostuvo la mirada. «¿Le conviene a quién?», preguntó. El superior tragó saliva, y ese gesto lo delató. Esa noche ocurrió lo que Daniela temía. Jorge Paredes desapareció. Su esposa llamó a la PDI llorando. No volvió y el teléfono está apagado». Daniela salió con Soto y Paves. Encontraron la camioneta de Jorge volcada al borde de un camino secundario. La versión rápida fue accidente, pero Daniela vio las marcas, huellas de otro vehículo, frenadas, un ángulo raro de impacto. Soto se agachó y tocó la tierra. «Esto no fue solo velocidad», murmuró. Daniela sintió un frío distinto, uno que no venía del desierto. Jorge apareció al día siguiente, pero no vivo. Lo hallaron en una quebrada y todo indicaba que cayó luego del vuelco. Demasiado limpio, demasiado conveniente. Daniela fue al reconocimiento con rabia contenida. La esposa de Jorge gritaba que lo habían matado. Nadie la consolaba de verdad. Todos estaban ocupados cuidando su propia espalda. Ese asesinato invisible cambió el ritmo del caso. No por ética, sino por miedo.
Algunos funcionarios empezaron a presionar para cerrar rápido, para encontrar culpables suficientes y calmar el escándalo. Y entonces llegó la llamada. El fiscal Leiva recibió un teléfono anónimo, de noche. Lo escuchó con altavoz en la oficina de Daniela. Si siguen, van a tener otra familia rota. Esta vez, con nombre y apellido en primera plana. Daniela se quedó quieta. Leiva apagó el altavoz. Ya no es una advertencia abstracta, dijo él. Ya están jugando en serio. Camila Araya, por su parte, recibió un sobre en su departamento. Dentro, una foto borrosa de ella saliendo de la cafetería y una frase: «No publiques». Camila llamó a Daniela con la voz temblando, pero con un tipo de determinación que crece cuando el miedo ya no alcanza para frenar. «Si me quedo callada, soy parte», dijo Camila. «Pero si hablo, capaz me muero». Daniela cerró los ojos un segundo. «Si hablas, hablamos con estrategia», respondió. «No te mando al matadero». Leiva tomó la decisión más arriesgada. Pidió órdenes de detención contra un nombre que aparecía repetido en rumores. Don Víctor, un operador logístico ligado a rutas clandestinas. Cuando intentaron ubicarlo, no estaba. Cuando lo encontraron, estaba muerto. Apareció en su casa con una escena de suicidio demasiado perfecta, una carta impresa, una firma temblorosa. Pávez lo dijo sin adornos. Lo silenciaron antes de que hablara. Daniela sintió que la red se cerraba como una mano. Y aún así siguió, porque ya no era solo por las hermanas Lambright, era por todos los que se habían quedado callados. Y por Jorge Paredes, que apareció en el camino del caso como un hombre común, y terminó como advertencia. El desierto no solo devolvía restos, devolvía cuentas. La segunda incursión a la soledad fue más profunda. No entraron solo para revisar el vehículo, entraron para buscar lo que nadie quería encontrar. Los especialistas detectaron una zona con derrumbe demasiado ordenado. Cuando removieron piedras, el olor subió desde abajo como una mano húmeda. Encontraron restos óseos, ropa degradada y dos objetos que congelaron el aire, un anillo barato con iniciales y un dije pequeño. Elena los reconoció sin tocar. Eso era de ella, susurró y se llevó una mano a la boca. Samuel se quedó mirando el dije como si fuera una bala con su nombre. Los análisis confirmaron lo inevitable. Correspondencia genética. Valeria e Inés habían muerto en 1995. No había rescate porque nunca hubo intención de negociar. No había testigos porque todos aprendieron a mirar para otro lado. La noticia explotó. Titulares, cámaras, gente hablando de verdad y justicia como si fueran cosas disponibles. Pero adentro, en la familia, no había justicia, había vacío. Elena pidió ver la Hilux una vez. Daniela la llevó con resguardo. Elena tocó el metal opaco y su mano tembló. No era nostalgia por el vehículo, era la sensación de tocar el lugar donde sus hijas estuvieron vivas por última vez. Samuel, en cambio, no quiso entrar. Se quedó afuera, miró la entrada de la mina, respiró polvo y susurró algo que Daniela no alcanzó a oír. Camila Araya publicó una investigación parcial, con cuidado, soltando nombres secundarios, mostrando el patrón sin exponer todas las fuentes. Aún así, el impacto fue fuerte. Se habló de rutas clandestinas, de protección, de redes de seguridad privada, de funcionarios que miraron a otro lado. Hubo detenciones, sí. 2 hombres de seguridad retirados, un supervisor menor, un conductor. Gente suficiente para dar una imagen de acción. Pero los nombres grandes no aparecieron en el tribunal. O aparecieron y se desinflaron por falta de pruebas. Daniela peleó por pericias, por cruces de llamadas antiguas, por registros de turnos. Le pusieron obstáculos técnicos. Los archivos no existen. Los registros se perdieron. El sistema cambió. No hay respaldo. Todo era posible cuando convenía.
Un día, Daniela entró a la oficina y encontró su escritorio removido. Nada robado, solo desordenado, como si alguien hubiera pasado para decir, podemos entrar cuando queramos. Esa noche recibió un mensaje. El desierto traga. Usted también. Daniela guardó el teléfono sin responder. Pero por primera vez sintió miedo por su madre, por su hermano, por cualquiera que llevara su apellido. Leiva también empezó a ceder, no por cobardía, sino por límites reales, presiones, llamadas desde arriba, una carrera que le podían destruir con una firma. No tenemos cómo sostener esto sin que nos rompan, admitió una noche en voz baja. Y si nos rompen, el caso muere con nosotros. Daniela lo miró. Entonces dejemos copias. Su voz fue firme. Hagamos que sea imposible borrar Daniela todo. Entregó copias a Camila, copias a un fiscal de Antofagasta de confianza, copias a un contacto en Santiago. No era hacer justicia, era impedir que la verdad fuera enterrada por segunda vez. Pero incluso la verdad incompleta puede destruir una familia. Elena empezó a caminar como si llevara un peso en los hombros. Ya no esperaba llamadas, ya no imaginaba reencuentros. Ahora tenía certeza, y la certeza era una tumba. Samuel, en cambio, se apagó rápido. Una tarde, se quedó sentado en el patio mirando el cielo. Elena le habló, pero él no respondió. Daniela llegó por una visita formal y lo vio así, quieto, con los ojos secos. «¿Samuel?», preguntó Daniela. Samuel parpadeó lento. «Yo las metí en esto», dijo al fin sin mirar a nadie. «Yo abrí la boca y ellas pagaron». Elena estalló, no con gritos, sino con un hilo de furia. «No», dijo. «Ellas pagaron porque alguien decidió que podían hacerlo. No eres tú el dueño de esa maldad». Samuel la miró por primera vez en mucho rato, y en esa mirada había algo peor que culpa. Había rendición. A la semana siguiente, Samuel sufrió un infarto. Murió en el hospital antes de que Elena pudiera llegar a tiempo. La tragedia, entonces, se completó como un círculo. La familia no solo perdió a las hijas, perdió lo que quedaba del padre, consumido por una culpa que el sistema nunca desmintió con justicia real. El funeral de Samuel fue pequeño. En Calama, la gente asistió con respeto discreto, como quien se acerca a un fuego que todavía quema. Camila estuvo, Daniela estuvo. Leiva envió flores, pero no fue. Elena quedó sola en una casa demasiado grande para una persona. Un mes después, el juicio cerró con condenas parciales. Los nombres grandes siguieron respirando. La red siguió funcionando, quizá con más cuidado, quizá con nuevas caras. Daniela fue trasladada a otra unidad, por necesidades del servicio, un castigo elegante. Camila siguió escribiendo, pero con vigilancia encima. Aprendió a mirar 2 veces antes de abrir la puerta. ¿Y Elena? Elena hizo lo que hacen algunas madres cuando la vida se vuelve insoportable. Redujo el mundo. Se quedó con lo mínimo. Ordenó la ropa vieja de sus hijas en cajas. Guardó la pulsera Inés en un cajón con llave. Apagó luces que antes dejaba encendidas por si volvían. Una tarde, Elena pidió algo a Daniela. Escuchar el casete completo, una última vez, en privado. Daniela aceptó con resguardo en una sala segura. Cuando la voz de Inés llenó el espacio, Elena no lloró. Se quedó quieta como si el cuerpo hubiera decidido convertirse en estatua para no romperse. Al terminar, Elena respiró hondo y dijo, «Lo peor no es que murieran». Se le quebró la voz recién al final. Lo peor es que tuvieron tiempo de entender que nadie iba a llegar. Daniela se quedó sin palabras. Al salir del edificio, el viento levantó arena. El cielo estaba limpio, indiferente. En el norte, la belleza a veces parece una burla. Daniela se subió a su auto, miró el retrovisor y vio la carretera extendiéndose como una línea de tiza sobre el desierto. Pensó en Jorge Paredes, en la Hilux enterrada, en el suicidio perfecto, en los archivos perdidos, en las amenazas.
Entendió algo que no había querido aceptar al principio. La Hilux no apareció para salvar a nadie. Apareció como mensaje final de una red que se reacomodaba. Como quien dice, podemos devolverles un pedazo cuando queramos, y aún así no podrán tocarnos. La verdad llegó, sí, pero llegó tarde, llegó rota, llegó con muertos nuevos, y llegó sin esa palabra que todos usan y casi nadie logra: justicia. El desierto devolvió a Valeria e Inés, convertidas en evidencia. Y dejó a los vivos con lo peor, la certeza